Mis padres me odiaban. Y cuando fui a la escuela de leyes, descubrí que habían estafado a personas por $230,000. Hola. Reddy. Nunca pensé que estaría aquí contando la historia de mi vida. Pero supongo que he llegado a un punto en el que necesito una perspectiva externa. No busco compasión. Solo un lugar para compartir lo que he vivido y tal vez ver si alguien más ha tenido una experiencia similar. Así que, aquí va. No creo que mis padres me hayan amado de verdad. Oh, sí lo hicieron. Fue una versión retorcida que no pude reconocer de niño. Mis primeros recuerdos están llenos de miedo y ansiedad. No de las cálidas y agradables sensaciones de las que oía hablar a otros niños cuando mencionaban a sus familias. Siempre existía esa sensación de estar caminando sobre cáscaras de huevo en casa. Cada pequeña cosa que hacía parecía molestar a mis padres. Y nunca sabía que los haría estallar. Mi papá, James, era el más expresivo. Tenía una forma de menospreciarme con palabras que me hacían sentir inútil. Si no sacaba una en un examen o me olvidaba de sacar la basura, se lanzaba a largas diatribas sobre cómo era un fracaso. Cómo nunca llegaría a nada. Le gustaba recordarme que era una carga. Un accidente. Y que la única razón por la que no me dieron en adopción fue porque mi mamá no lo permitió. Mi mamá, Lisa, no era mucho mejor. No gritaba ni me insultaba tan abiertamente como mi papá. Pero tenía una frialdad en ella. Me miraba con una decepción que de alguna manera dolía más que cualquier cosa que mi papá pudiera decir. Como si ni siquiera valiera la pena el esfuerzo de enfadarse conmigo. Pasé mi infancia sintiéndome invisible. O peor. Como si fuera una molestia. Vivíamos en una pequeña casa de 2 pisos en un tranquilo barrio residencial. Por fuera, parecíamos una familia normal de clase media. Mis padres eran respetados en el vecindario. Papá trabajaba como asesor financiero y mamá era enfermera. La gente pensaba que éramos la familia perfecta. Pero, a puerta cerrada, la historia era diferente. Lo peor era que no parecían tener ningún problema en mostrarse cariño entre ellos. O incluso a sus amigos. Organizaban elaboradas cenas. Riendo y sonriendo con sus invitados. Mientras yo estaba encerrado en mi habitación haciendo los deberes o simplemente escondiéndome para evitar su ira. Si me atrevía a bajar, recibía una mirada severa de mi papá y un gesto de su mano. Como si no fuera más que una mascota. Una molestia. Esperaban a que los invitados se fueran para soltar sus críticas sobre lo grosero que era por interrumpir. Las cosas no mejoraron cuando empecé la escuela. No era un niño popular. Ni mucho menos. Era torpe y callado. Rasgos que no me convertían precisamente en la estrella del patio de recreo. Pero conseguí hacer algunos amigos. Estaba Ryan. Un niño delgado y nerd obsesionado con los cómics. Y Laura. Que tenía una risa fuerte y contagiosa que te hacía sentir que todo iba a estar bien. No formábamos parte del grupo de los chicos populares. Pero nos teníamos el uno al otro. Y por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía a algún lugar. La escuela se convirtió en mi escape. Me lancé a los estudios. Desesperado por cualquier tipo de validación. Ya que no la recibía en casa. Mis profesores fueron los primeros adultos que realmente parecieron preocuparse por mí. Elogiaban mi trabajo y me animaban. Lo cual era un concepto tan extraño que ni siquiera sabía cómo reaccionar. La señora Jacobs, mi profesora de inglés, me dijo una vez que tenía un don para la narración. Y por primera vez en mi vida, me sentí orgulloso de algo. Pero cuando les conté a mis padres el cumplido, mi papá se rió y dijo, escribir cuentos no paga las facturas. Mi mamá no dijo nada. Simplemente se encogió de hombros y volvió a su crucigrama. Aplastaban cualquier sentimiento de logro antes de que pudiera florecer. Para cuando llegué a la escuela secundaria, las cosas se habían intensificado en casa. La tiranía de mis padres se había convertido en algo más intenso. Ya no solo se trataba de abuso verbal. Mi papá empezó a ponerse físico cuando se enfadaba. No eran palizas regulares. Pero eran suficientes para asustarme,
empujones. Bofetadas. A veces me tiraba cosas. Una vez. Me agarró de la camisa y me estrelló contra la pared porque dejé un vaso en el fregadero. Mi mamá se quedó sentada allí. En silencio como siempre. Como si fuera normal. Como si fuera algo que me merecía. A pesar de todo. Me mantuve concentrado en mis estudios. Sabía que si sacaba buenas notas, podría escapar a la universidad. Salir de esa casa y no mirar atrás nunca más. Estaba decidido a hacerlo por mi cuenta. Mis amigos se convirtieron en mis salvavidas durante este tiempo. Ryan y Laura siempre estaban ahí para mí. Invitándome a sus casas donde podía experimentar cómo era una familia normal, padres que se preocupaban por sus hijos. Que les preguntaban cómo les había ido el día. Que les daban abrazos. Intentaba no ponerme celoso. Pero era difícil no comparar sus vidas con la mía. A veces cenaba en casa de Ryan. Y su mamá me sonreía y me preguntaba si quería repetir. Era algo tan simple. Pero significaba mucho para mí. Entonces. Algo sucedió que cambió la trayectoria de mi vida. Era mi penúltimo año. Y acababa de ser aceptado en un programa de verano en una universidad local para estudiantes interesados en la escritura creativa. Estaba eufórico. Emocionado de contárselo a mis padres. Pensando que tal vez. Solo tal vez. Estarían orgullosos de mí. Debería haberlo sabido. Cuando se lo conté. La respuesta de mi papá fue: ¿por qué demonios desperdiciarías tu verano escribiendo tonterías? Deberías conseguir un trabajo. ¿Crees que la universidad es gratis? Mi mamá negó con la cabeza y murmuró algo sobre cómo siempre perseguía sueños que no importaban. Esa fue la primera vez que me defendí. Exploté. No sé de dónde saqué el coraje. Pero les dije que iba a ir. Les gustara o no, y que no iba a dejar que controlaran mi vida nunca más. Mi papá. Por supuesto. No se lo tomó bien. Me agarró del brazo. Más fuerte que nunca. Y me arrastró escaleras arriba hasta mi habitación. Gritando que solo era un niño y que nunca lo lograría en el mundo real sin ellos. Me dijo que si iba a ese programa, estaría solo. Sin más apoyo financiero de su parte. Mi mamá. Como siempre. No dijo nada. Fui al programa de todos modos. Ese verano fue la primera vez que me sentí verdaderamente libre. Estaba rodeado de gente a la que le encantaba escribir tanto como a mí. Que no pensaba que fuera una pérdida de tiempo. Por primera vez en mi vida. No me sentí solo. Pasaba todos los días aprendiendo. Escribiendo y absorbiendo todo lo que podía. Los profesores eran alentadores y no me menospreciaban por querer ser escritor. De hecho, creían en mí. Era una sensación que nunca antes había experimentado. Y era adicto a ella. No quería volver a casa. Cuando regresé a casa después del verano, me di cuenta de que las cosas eran diferentes. Mi papá estaba más frío que nunca. Y mi mamá apenas me miraba. Habían decidido castigarme de la peor manera posible, con el silencio. Era como si no existiera. No preguntaron cómo me había ido en el programa. Ni sobre mi próximo último año. Nada. Me ignoraron por completo. En cierto modo. Fue un alivio, no más gritos. No más insultos. Pero el silencio era sofocante. Me sentía como un fantasma en mi propia casa. Llegó el último año. Y con él la presión de solicitar el ingreso a la universidad. Sabía que quería alejarme lo más posible de casa. Pero también sabía que mis padres no iban a ayudarme. Lo habían dejado claro. Tenía que averiguar cómo pagar todo por mi cuenta. Por suerte. Mis notas eran lo suficientemente buenas como para conseguir una beca parcial para una universidad estatal a unas 2 horas de distancia. No era la universidad de mis sueños. Pero estaba lo suficientemente lejos de casa como para poder respirar. El día que me mudé a los dormitorios fue uno de los días más liberadores de mi vida. Mis padres ni siquiera vinieron a despedirme. Empaqué mis cosas y el papá de Ryan me llevó al campus. Cuando llegamos a los dormitorios, sentí una abrumadora sensación de libertad.
Por primera vez en mi vida. No tenía que responder ante nadie. No más caminar sobre cáscaras de huevo. No más miedo a decir algo equivocado. Por fin era libre. O eso creía. La universidad empezó de maravilla. Hice nuevos amigos. Me uní a algunos clubes y me lancé a los estudios. Pero aunque estaba físicamente lejos de mis padres, sus voces seguían en mi cabeza. Cada vez que tenía dificultades con una clase o me sentía abrumado, podía oír la voz de mi papá diciéndome que no era lo suficientemente bueno. Que estaba perdiendo el tiempo. Era como si hubiera plantado esas semillas de duda en mi mente de las que no podía deshacerme. Empecé a cuestionarlo todo, si era lo suficientemente inteligente como para estar allí. Si merecía ser feliz. No ayudaba el hecho de que estuviera completamente solo financieramente. Tenía 2 trabajos de medio tiempo solo para poder pagar mis libros de texto y el alquiler. Y había días en los que no sabía si iba a poder superarlo. Una noche. Después de un turno particularmente brutal en la cafetería del campus, me derrumbé. Había estado tratando de mantener la compostura. Pero era demasiado. Sentía que me ahogaba. Mis padres habían ganado. Aunque había escapado de su casa, seguían teniendo control sobre mí. Se habían metido tan profundamente en mi cabeza que no sabía cómo liberarme. Pero entonces sucedió algo que nunca esperé. Laura, mi amiga de la escuela secundaria, me llamó de la nada. No habíamos hablado mucho desde que me fui a la universidad. Pero se había enterado por Ryan de que estaba teniendo dificultades. Me dijo que estaba orgullosa de mí por haber salido. Por perseguir mis sueños. Y que era más fuerte de lo que pensaba. Me recordó que no estaba solo. Que tenía gente que se preocupaba por mí. Fue una conversación tan simple. Pero me sacó del lugar oscuro en el que me encontraba. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo centrándome en la negatividad de mi vida que me había olvidado de las cosas buenas, los amigos que me apoyaban. Los profesores que creían en mí. El hecho de que había llegado tan lejos por mi cuenta. Esa noche tomé una decisión. Ya no iba a dejar que la crueldad de mis padres me definiera. No iba a dejar que controlaran mi vida a distancia. Ya me habían quitado suficiente. Y era hora de que recuperara mi vida. Me entregué aún más a mis estudios. Decidido a demostrarme a mí mismo que podía hacerlo. Dejé de escuchar las voces en mi cabeza que me decían que no era lo suficientemente bueno. No fue fácil. Pero con el tiempo, las voces empezaron a desvanecerse. Me gradué con honores. Algo que mis padres nunca reconocieron. No vinieron a mi graduación. No los esperaba. Para entonces, había asumido el hecho de que nunca serían los padres que necesitaba que fueran. Había encontrado mi propia familia en mis amigos y en las personas que creían en mí. Ahora estoy en la escuela de posgrado. Todavía trabajando en 2 empleos para llegar a fin de mes. Pero soy feliz. He vuelto a escribir. Algo que había dejado de lado durante años. Ha sido terapéutico. Una forma de procesar todo lo que he vivido. No sé qué me depara el futuro. Pero por primera vez en mi vida, siento que está bajo mi control. Así que esa es mi historia. O al menos una parte. Sé que es mucho. Pero si has llegado hasta aquí. Gracias por leer. Supongo que necesitaba sacarlo todo. Si alguien más ha pasado por algo similar, me encantaría escuchar su historia. A veces ayuda a saber que no estás solo. En fin. Eso es todo por ahora. Gracias por escuchar. Ready. Hola de nuevo. Ready. No esperaba volver tan pronto. Pero han pasado muchas cosas desde mi última publicación. Las cosas han dado un giro que no anticipé. Y supongo que solo necesito desahogarme. O tal vez escuchar a alguien que haya pasado por algo similar. La última vez. Compartí mi historia sobre crecer en un hogar bastante abusivo. Escapar a la universidad y cómo logré liberarme. Pero ahora, la vida me ha presentado nuevos desafíos. Y ha sido un viaje salvaje. Por decirlo menos. Después de la universidad,
Fui directamente a la Facultad de Derecho. Pensé que convertirme en abogado era la mejor manera de asegurar mi independencia y construir la vida que quería. Sabía que sería difícil. Pero siempre he sido decidido. La Facultad de Derecho fue intensa. Pero de una manera extraña. Prosperé bajo la presión. No era la persona más inteligente de la sala. Pero trabajé duro. Y creo que eso contó para algo. Ya no iba a dejar que las voces de mis padres en mi cabeza me dijeran que no era lo suficientemente bueno. Durante la Facultad de Derecho, me volví a conectar con Ryan y Laura, quienes decidieron seguir carreras en la aplicación de la ley. Les apasionaba marcar la diferencia y, sinceramente, lo admiraba. Ryan se convirtió en detective y Laura, con su personalidad ruidosa e intrépida, se unió a la fuerza policial y ascendió rápidamente de rango para convertirse en sargento. Todos bromeábamos sobre cómo algún día estaríamos en lados opuestos de la sala del tribunal, yo como abogado. Ellos como los que hacen cumplir la justicia. Después de la Facultad de Derecho, conseguí un trabajo en un bufete de abogados mediano. No era glamoroso. Pero era un comienzo sólido. Estaba agradecido de tener un trabajo en el campo en el que había trabajado tan duro para entrar. Los primeros meses fueron un borrón de noches largas. Sesiones de investigación alimentadas por café e intentando demostrar mi valía. Mi jefe, Thomas Green, era uno de esos tipos sensatos, frío, eficiente y no particularmente amable. Dejó en claro desde el primer día que no toleraba los errores. Pensé que podía manejarlo, después de todo. Había lidiado con cosas mucho peores al crecer. Sorprendentemente, ascendí de rango bastante rápido. Creo que fue porque estaba dispuesto a dedicar horas y aceptar los casos que nadie más quería. No tenía miedo de ensuciarme las manos. Legalmente hablando, comencé a manejar casos de defensa penal de poca monta. En su mayoría pequeños robos y delitos menores de drogas. No era glamoroso. Pero me dio experiencia en la sala del tribunal y agudizó mis habilidades. Pero a medida que ascendía, las cosas empezaron a complicarse. Cuanto más alto subes en el mundo legal, más ves el lado feo. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que no todo en la firma era lo que parecía. El primer problema real surgió cuando me asignaron un caso de alto perfil. Era un caso de fraude corporativo que involucraba a un cliente importante de la firma. El caso era complicado. Involucraba millones de dólares y varias empresas fantasmas. Estaba emocionado, este era mi gran oportunidad. Si ganaba, aseguraría mi puesto en la firma y probablemente ascendería a socio en unos pocos años. Pero cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de que algo andaba mal. La empresa que estábamos defendiendo claramente había estado involucrada en algunos negocios turbios. Pero cada vez que le planteaba mis preocupaciones a Thomas, él las ignoraba. Me dijo que mi trabajo no era cuestionar al cliente, sino defenderlo. Empecé a sentirme incómodo con todo el asunto. Pero no quería poner en peligro mi carrera haciendo olas tan pronto. Luego vino el primer evento impactante. Una noche. Estaba trabajando hasta tarde, tratando de reconstruir el caso, cuando me topé con un memorando interno de uno de los ejecutivos de la empresa. El memorando detallaba un encubrimiento, habían estado estafando a los inversores a sabiendas durante años. No podía creer lo que estaba leyendo. Imprimí el memorando y fui inmediatamente a ver a Thomas a la mañana siguiente. Esperaba que se sorprendiera o al menos se preocupara. En cambio, me miró, tranquilo como siempre, y dijo, ¿tú no viste esto? Me quedé atónito. Continuó diciéndome que sí quería conservar mi trabajo. Era mejor que triturara el memorando y me olvidara de que lo había encontrado. Me di cuenta entonces de que la firma no solo representaba a clientes turbios, eran cómplices en sus acciones. Estaba dividido. Por un lado, había trabajado toda mi vida para llegar a este punto. No quería tirarlo todo por la borda. Por otro lado, no podía soportar la idea de ser parte de algo tan corrupto. Al final, hice lo que pensé que era correcto. Denuncié el memorando a las autoridades. Las consecuencias fueron inmediatas.
La firma entró en modo de control de daños a gran escala. Me llevaron a una reunión con Thomas y los otros socios. Estaban furiosos. Me dieron un ultimátum: retractarme de mi declaración o enfrentar las consecuencias. Me negué y, en una semana, me despidieron. Perder ese trabajo fue devastador. Había puesto todo en mi carrera y ahora sentía que me la habían arrebatado. Estaba en la lista negra de otras firmas de la zona. Nadie quería contratar a alguien que hubiera denunciado a su propia firma. Me tildaron de alborotador y mi reputación quedó manchada. Pero peor aún que perder mi trabajo fue el aislamiento que siguió. Ryan y Laura estaban ocupados con sus carreras en la aplicación de la ley y no quería agobiarlos con mis problemas. Sentía que lo había perdido todo: mi trabajo, mi sentido de propósito, mi futuro. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro más oscuro. Después de unos meses de desempleo, comencé a trabajar como abogado independiente, aceptando cualquier caso pequeño que pudiera encontrar. No era suficiente para pagar las facturas, pero me mantenía a flote. Un día, de la nada, recibí una llamada de Laura. Me dijo que había habido una reorganización en el departamento de policía y que estaban buscando consultores legales para ayudar con las investigaciones internas. Sabía que estaba teniendo dificultades y pensó que esta podría ser una buena oportunidad para mí. Al principio no estaba seguro, pero pensé que no tenía nada que perder. Acepté el trabajo con la esperanza de que me llevara a algo más estable. Poco sabía que abriría una caja de Pandora completamente nueva. Trabajar con la policía era un mundo completamente diferente. Ya no trataba con trajes corporativos y contratos. Ahora, manejaba casos de la vida real que involucraban la vida, las familias y la libertad de las personas. Era intenso. Pero me gustaba. Sentía que estaba marcando la diferencia. Incluso si el trabajo era agotador. Pero los problemas con la autoridad no desaparecieron. De hecho, solo empeoraron. Mi superior directo en el departamento era un hombre llamado Jefe Daniels. Era de la vieja escuela. El tipo de policía que creía en hacer las cosas según las reglas, incluso si eso significaba doblarlas. Al principio, nos llevábamos bien. Apreciaba mis conocimientos legales y yo apreciaba su enfoque sensato de la aplicación de la ley. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando me involucré en un caso particularmente delicado. Se trataba de una investigación de corrupción que involucraba a algunos oficiales de alto rango dentro del departamento. La evidencia era condenatoria y me trajeron para ayudar a construir el caso. Al principio, pensé que estábamos en la misma página, que ambos trabajábamos para el mismo objetivo de erradicar la corrupción. Pero rápidamente me di cuenta de que ese no era el caso. A medida que comencé a investigar los archivos y entrevistar a testigos, se hizo evidente que algunos de los oficiales involucrados eran amigos cercanos de Daniels. Había trabajado con ellos durante décadas y era obvio que no quería que esta investigación fuera más allá. Comenzó a obstruir el proceso, negándose a firmar órdenes de registro, ignorando pruebas clave e incluso llegando a intimidar a los testigos para que guardaran silencio. Un día, confronté a Daniels al respecto, pensando que tal vez simplemente no entendía la gravedad de la situación. Presenté toda la evidencia que teníamos, mostrándole que estos oficiales estaban involucrados en sobornos, tráfico de drogas y cosas peores. Pero en lugar de sorprenderse o preocuparse, simplemente me miró y dijo: «Estás metido en algo que te sobrepasa. Chico, deja esto antes de que te lastimes». Supe entonces que estaba en territorio peligroso. No abandoné el caso. No podía. Había visto demasiado. Pero cuanto más profundizaba, más peligrosas se volvían las cosas. Una noche, cuando salía del recinto, noté un auto negro siguiéndome. Al principio, pensé que solo estaba siendo paranoico. Pero el auto me siguió durante varias cuadras, manteniéndose lo suficientemente lejos como para mantenerme al límite. Traté de perderlo tomando giros aleatorios, pero se quedó conmigo todo el tiempo. Finalmente, me detuve en una gasolinera bien iluminada y estacioné, esperando que el conductor se fuera. En cambio,
El auto se detuvo junto al mío. La ventana bajó y vi el rostro de uno de los oficiales que había estado investigando. No dijo nada. Solo me dedicó una sonrisa amenazante antes de alejarse a toda velocidad. Supe entonces que no solo estaba lidiando con la corrupción. Estaba lidiando con personas que harían lo que fuera necesario para protegerse. Las siguientes semanas fueron un borrón. Empecé a recibir amenazas anónimas, cartas, llamadas telefónicas. Incluso paquetes extraños dejados en la puerta de mi apartamento. Sabía que los oficiales estaban tratando de asustarme para que abandonara el caso. Pero no podía dar marcha atrás. Si lo hacía, ganarían. Y no podía permitir que eso sucediera. Pero las cosas se intensificaron rápidamente. Una noche. Llegué a casa y encontré mi apartamento saqueado. Había papeles esparcidos por todas partes. Los cajones estaban abiertos y mi computadora había sido destrozada. Estaba claro que estaban buscando algo. Pero no sabía qué. Llamé a Laura y Ryan. Aterrorizado. Y vinieron inmediatamente. Ambos se sorprendieron por lo que había sucedido. Pero también sabían lo peligrosa que se había vuelto la situación. Ryan, siendo el detective que era, comenzó a investigar por su cuenta. Laura, por otro lado, estaba furiosa. Quería confrontar al jefe Daniels directamente. Pero le dije que no lo hiciera. No quería que ella quedara atrapada en el fuego cruzado. Pero a pesar de su apoyo, sabía que ya no podía quedarme en mi apartamento. No era seguro. Empaqué una bolsa y comencé a dormir en casa de Ryan por un tiempo, tratando de averiguar mi próximo movimiento. El punto de quiebre llegó unas semanas después. Había estado trabajando hasta tarde, revisando algunos documentos para el caso de corrupción, cuando recibí una llamada de Laura. Estaba asustada y me dijo que algo había sucedido en el recinto. Uno de los oficiales que había estado investigando había sido encontrado muerto. Un aparente suicidio. Pero Laura no creía que fuera un suicidio. Me dijo que había algo extraño en toda la situación y que tenía que tener cuidado. Al día siguiente, fui al recinto para verlo por mí mismo. El ambiente era tenso. La gente susurraba en las esquinas y podía sentir las miradas de los oficiales restantes sobre mí mientras caminaba por los pasillos. Me dirigía a la oficina de Daniels, decidido a confrontarlo sobre todo. Pero cuando llegué allí, él no estaba. En cambio, encontré un archivo en su escritorio, mi archivo. Estaba lleno de fotos de vigilancia mías, notas sobre mi rutina diaria e incluso copias de los registros de mi teléfono. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Daniels me había estado vigilando todo este tiempo. Antes de que pudiera irme, oí pasos acercándose. Rápidamente metí el archivo en mi bolso y salí por la puerta trasera del recinto. No sabía cuál era el plan de Daniels. Pero sabía que ya no podía confiar en nadie allí. Esa noche, tomé la decisión de hacerlo público todo. Me comuniqué con un periodista que había conocido durante mi tiempo en el bufete de abogados. Alguien que tenía reputación de exponer la corrupción. Le di todo, los archivos, la evidencia, las amenazas. Sabía que era arriesgado. Pero no tenía otras opciones. La historia se publicó unos días después y fue un caos. Se expuso la corrupción dentro del departamento y varios oficiales, incluido Daniels, fueron puestos bajo investigación. Pero la reacción fue inmediata. Recibí más amenazas y tuve que esconderme por un tiempo. Laura y Ryan me apoyaron. Pero incluso ellos tenían miedo por mí. Al final, Daniels se vio obligado a dimitir y varios de sus compinches fueron acusados de diversos delitos. Se sintió como una victoria. Pero fue agridulce. Había perdido mi trabajo, mi sentido de seguridad y mi confianza en el sistema en el que había creído. Había luchado por la justicia. Pero tuvo un gran costo personal. Así que aquí estoy ahora, tratando de reconstruir mi vida. No estoy seguro de que sigue para mí. Todavía ejerzo la abogacía. Pero he sido más cauteloso con los casos que acepto.
He aprendido por las malas que no todo es blanco o negro y que a veces hacer lo correcto tiene consecuencias. Supongo que comparto todo esto porque siento que estoy en una encrucijada. Siempre he creído en la justicia y en hacer lo correcto. Pero después de todo lo que ha sucedido, ya no estoy seguro de dónde estoy parado. Una parte de mí se pregunta si debería haber mantenido la cabeza baja y haber seguido la corriente. Pero otra parte de mí sabe que no podría vivir conmigo mismo si lo hubiera hecho. Gracias por escuchar. Ready. Si alguien tiene algún consejo o ha pasado por algo similar, me encantaría saber de usted. Ha sido un viaje largo y difícil. Pero estoy tratando de averiguar qué sigue. Hola. Ready. No esperaba escribir de nuevo tan pronto. Pero las cosas se han intensificado de maneras que nunca podría haber imaginado. Si has estado siguiendo mi historia, sabes que después de dejar mi hogar tóxico y pasar por la Facultad de Derecho, enfrenté un torbellino de luchas y traiciones relacionadas con mi carrera. Pero lo que ha sucedido recientemente me ha sacudido hasta la médula. Mi familia. Las mismas personas que dieron forma a mi infancia difícil. Han estado ocultando secretos mucho más oscuros de lo que jamás hubiera esperado. Lo que comenzó como una investigación sobre actividad criminal ha llevado a un descubrimiento impactante sobre mis propios padres. Así es como sucedió todo. Después de todo el calvario con el jefe Daniels y el caso de corrupción, me distancié del departamento de policía. Todavía ejercía la abogacía, tratando de reconstruir mi carrera después de haber sido incluido en la lista negra por la mayoría de las empresas. No fue fácil. Pero me las arreglé para sobrevivir con trabajo independiente. Las cosas habían comenzado a sentirse como si se estuvieran calmando. Pero fue entonces cuando me volvieron a involucrar. Completamente en contra de mi voluntad. Cuando Ryan se comunicó con la noticia de que la policía se había topado con algo grande. En ese momento, no tenía idea de cuán conectado estaría con este caso. Todo comenzó con una investigación en curso sobre un grupo involucrado en la falsificación de documentos. La policía había estado rastreando a estas personas durante meses. Estaban falsificando documentos legales para inmigrantes, dándoles permisos de trabajo falsos, documentos de residencia e incluso identidades falsas completas. Los inmigrantes desesperados por un nuevo comienzo estaban siendo explotados por esta red, pagando miles de dólares por falsas promesas de ciudadanía y una vida mejor. Pero eso no fue todo. La misma red también estaba involucrada en la venta de productos ilegales. En particular artículos de lujo falsificados, bolsos, productos electrónicos, incluso drogas disfrazadas de productos cotidianos. Ryan me dijo que el fraude había recaudado más de $230,000 en solo unos meses. La operación era extensa y cuanto más profundizaba la policía, más se daban cuenta de lo organizada y extensa que era. Los líderes eran inteligentes, cubriendo sus huellas lavando dinero a través de empresas fantasmas. Muy parecido a lo que había encontrado cuando trabajaba en el bufete de abogados. ¿La sorpresa? Fue Daniels quien había proporcionado una pista clave. Sí. Ese Daniels. El mismo jefe Daniels que había expuesto por corrupción. De alguna manera se había abierto camino de regreso a las buenas gracias. O al menos lo intentó. Al delatar a sus antiguos asociados y proporcionar información sobre una red criminal que había conocido durante años. Estaba claro que Daniels estaba tratando de salvarse de más problemas legales. Pero su información era sólida. La policía se acercaba y parecía que estaban a punto de acabar con uno de los principales actores de la economía clandestina de la ciudad. Ryan me mantuvo informado a medida que se desarrollaba la investigación. Sabía que todavía estaba nervioso después de todo lo que había sucedido con Daniels y el departamento de policía. Pero quería asegurarse de que estuviera informado. De lo que no me di cuenta en ese momento fue de lo cerca que este caso golpearía a casa. Un día recibí una llamada de Ryan y el tono de su voz me dijo que algo andaba muy mal. Creo que necesitas venir a la estación, dijo. Le pregunté por qué. Y dudó antes de decir, se trata del caso en el que hemos estado trabajando. No puedo explicarlo por teléfono. Pero necesitas ver esto por ti mismo. Cuando llegué a la estación, Ryan me llevó a una sala de interrogatorios donde varios archivadores estaban esparcidos sobre la mesa.
Me indicó que me sentara y me entregó uno de los archivos. Dentro había una serie de documentos financieros, permisos de trabajo fraudulentos y una lista de nombres asociados con la red. Mientras hojeé los papeles, me quedé helado cuando vi algo que nunca esperé: los nombres de mis padres. James y Lisa. Mis padres figuraban como contactos principales para varias empresas fantasmas vinculadas a la red de falsificación. No solo estaban involucrados, eran jugadores importantes. Mi corazón se hundió cuando miré la evidencia frente a mí. Había extractos bancarios que mostraban transferencias de dinero a cuentas en el extranjero, documentos firmados con sus nombres e incluso fotos de ellos reuniéndose con otros miembros de la red. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo debajo de los pies. Todos estos años había creído que la crueldad de mis padres se limitaba a cómo me trataban de niño. Pero esto era algo completamente diferente. No solo eran abusadores, eran criminales. Y no cualquier criminal. Habían estado explotando a personas vulnerables para obtener ganancias. ¿Es algún tipo de broma?, le pregunté a Ryan. Mi voz apenas por encima de un susurro. Él negó con la cabeza. Ojalá lo fuera. Tampoco queríamos creerlo al principio. Pero no hay duda. Hombre, tus padres están muy involucrados en esta operación. La han estado dirigiendo desde las sombras durante años. Me sentí enfermo. Era como si toda mi vida hubiera sido una mentira. ¿Cómo no había visto venir esto? ¿Había habido señales? Pensé en mi infancia. Mis padres siempre fueron reservados. Siempre fríos y distantes. ¿Pero mentes maestras criminales? No podía entenderlo. Durante los siguientes días, traté de procesar todo lo que había aprendido. Pero cuanto más lo pensaba, más todo empezaba a tener sentido. Mis padres siempre habían estado obsesionados con las apariencias. Querían ser vistos como miembros exitosos y respetables de la sociedad. El trabajo de mi padre como asesor financiero le había dado acceso a mucha gente y recursos. Y mi madre, aunque parecía una parte pasiva y no involucrada, estaba claramente más involucrada de lo que jamás me había dado cuenta. La evidencia era irrefutable. No solo habían ganado más de $230,000 con la venta de documentos falsificados y productos falsificados, sino que también habían estado lavando dinero a través de negocios falsos. La escala de su operación era asombrosa. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades intervinieran. Ryan me mantuvo informado mientras la policía comenzaba a construir su caso contra mis padres. Tenían suficiente para llevarlos a interrogarlos. Pero fue entonces cuando tomé mi decisión. No iba a dejar que se salieran con la suya con todo lo que me habían hecho. No solo el fraude, sino los años de abuso. La manipulación. La forma en que habían destruido mi autoestima cuando era niño. Había pasado toda mi vida tratando de escapar de sus garras y ahora tenía la oportunidad de finalmente hacerlos responsables. Me comuniqué con mi abogado y presenté una demanda civil contra mis padres por el abuso que había sufrido de niño. Era una posibilidad remota. Especialmente porque habían pasado tantos años. Pero tenía diarios detallados y registros de mi adolescencia. Evidencia que podía respaldar mis reclamos. Mi abogada, Jessica, confiaba en que teníamos un caso sólido. Pero sabía que incluso si ganaba, no sería suficiente. Necesitaba que enfrentaran la justicia por todo lo que habían hecho. A medida que se acercaba la fecha del juicio, me puse cada vez más ansioso. No había hablado con mis padres en años y la idea de enfrentarlos en la corte me llenó de temor. Pero sabía que tenía que hacerlo. Se trataba de algo más que solo yo. Se trataba de exponerlos por quienes realmente eran. El día del juicio. La sala del tribunal estaba llena. Mis padres entraron, luciendo tan serenos y engreídos como siempre. Habían contratado a un equipo de abogados de alto poder, claramente decididos a luchar contra los cargos. Pero yo tenía algo que ellos no sabían, evidencia de sus actividades ilegales que haría volar toda su defensa. El juicio comenzó con mi testimonio. Describí los años de abuso emocional y físico que había sufrido en sus manos, el abandono, la manipulación,
Detallé los incidentes en los que mi padre me había golpeado. La forma en que mi madre había observado en silencio mientras me reprendía. Fue doloroso revivir esos recuerdos. Pero sabía que era necesario. Sus abogados intentaron pintarme como un niño ingrato y rebelde que inventaba historias para vengarse de mis padres. Argumentaron que estaba enojado porque no me habían apoyado financieramente durante la universidad y que esta demanda era solo una forma de vengarme. Pero luego llegó el momento que había estado esperando. Cuando fue mi turno de presentar mi evidencia. Me levanté y le entregué al juez una gruesa pila de documentos, extractos bancarios, transferencias electrónicas y correos electrónicos que vinculaban a mis padres con la red de falsificación. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras el juez hojeó los papeles. Su expresión cada vez más seria con cada página que pasaba. Pude ver el pánico en los ojos de mis padres cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Habían llegado a este juicio pensando que podían desacreditarme. Que podían salirse con la suya ilesos. Pero ahora. Todo su imperio criminal estaba siendo expuesto para que el mundo lo viera. A medida que presentaba mi caso. Detallando su participación en el fraude y el lavado de dinero. La tensión en la sala se volvió palpable. Sus abogados se apresuraron a objetar. Pero la evidencia era abrumadora. No se podía negar la verdad. El juicio dio un giro que nadie esperaba. Mi demanda por abuso fue rápidamente eclipsada por los cargos criminales que ahora se presentaban contra mis padres. El juez ordenó una investigación completa sobre sus actividades y, en cuestión de días, los medios de comunicación estaban por todas partes con la historia. Mis padres fueron arrestados y acusados de múltiples cargos de fraude, conspiración y lavado de dinero. Las consecuencias fueron rápidas. Sus bienes fueron congelados. Sus negocios fueron cerrados y su reputación fue completamente destruida. Fue un colapso completo y total de todo lo que habían construido. Y, por primera vez en mi vida, sentí una sensación de justicia. Pero no terminó ahí. Durante la investigación, salieron a la luz detalles aún más impactantes. Resultó que mis padres no solo habían estado falsificando documentos y vendiendo productos falsificados. También habían estado involucrados en la trata de personas. Los inmigrantes que no podían pagar los documentos falsificados eran obligados a trabajar para pagar sus deudas. Mis padres habían estado explotando a estas personas durante años, usándolas para alimentar su empresa criminal. Cuando esta información salió a la luz, fue como si hubiera explotado una bomba. Los medios de comunicación entraron en frenesí y el caso se convirtió rápidamente en un escándalo nacional. Mis padres ahora enfrentaban cargos no solo por fraude, sino también por trata de personas. Estaba horrorizado. Sabía que mis padres eran crueles. Pero esto era más allá de lo que jamás podría haber imaginado. Era como descubrir que los monstruos debajo de tu cama eran reales y que habían estado allí todo el tiempo. El juicio se prolongó durante meses. Pero al final se hizo justicia. Mis padres fueron declarados culpables de todos los cargos y condenados a décadas de prisión. El juez no se contuvo en su fallo, calificando sus acciones como una grave traición a la confianza y la humanidad. En cuanto a mí, todavía estoy tratando de procesar todo. Ha sido una montaña rusa de emociones, ira, alivio, tristeza, incluso una extraña sensación de cierre. He pasado toda mi vida tratando de liberarme del control de mis padres y ahora finalmente se han ido. Pero es agridulce. Nunca quise destruirlos. Solo quería que rindieran cuentas. Quería que vieran el dolor que habían causado. Tanto a mí como a los demás. Al final, supongo que obtuve lo que quería. Están fuera de mi vida para siempre y finalmente puedo seguir adelante. Pero las cicatrices que dejaron siempre estarán ahí. Un recordatorio de todo lo que he pasado. Comparto esto aquí porque sé que hay personas que han experimentado cosas similares. Quiero que sepan que no están solos y que no importa cuán oscuras se pongan las cosas. Siempre hay una salida. Puede que no sea fácil y puede que lleve años. Pero la justicia es posible. Gracias por escuchar. Ready. No sé qué me depara el futuro. Pero estoy listo para descubrirlo. Hola. Ready. Soy yo de nuevo. Honestamente,
No esperaba volver tan pronto. Los últimos meses han sido un torbellino de emociones. Y justo cuando pensaba que las cosas finalmente se habían calmado, la vida me lanzó otra bola curva. Es casi como si el universo hubiera decidido que no había pasado por suficiente. Si has estado siguiendo mi historia, sabes que después de exponer a mis padres como criminales y sobrevivir al caos de ese juicio, estaba listo para seguir adelante con mi vida. Pero el destino tenía otros planes. Sucedió aproximadamente un mes después de la condena de mis padres. Estaba tratando de adaptarme a una nueva sensación de normalidad. Todavía tambaleándome por el escándalo público que rodeaba a mi familia. Los medios de comunicación prácticamente habían seguido adelante. Pero yo todavía estaba lidiando con las consecuencias emocionales. Pasaba la mayor parte de mis días trabajando, tratando de distraerme. Pero las noches eran las más difíciles. Había una pesadez constante en el aire. Una sensación persistente de temor que no podía quitármela de encima. Era tarde una noche. Probablemente alrededor de las 10 de la noche. Me había quedado hasta tarde en la oficina tratando de ponerme al día con algunos casos. Todavía ejerzo la abogacía. Aunque ha sido difícil después de todo lo que sucedió. No estaba lejos de mi apartamento. Caminando a casa por una de esas calles tranquilas de la ciudad que siempre se siente un poco inquietante por la noche. Las farolas parpadeaban, proyectando largas sombras sobre la acera. Y había un frío en el aire que parecía filtrarse en mis huesos. Debería haberme sentido seguro. No era un mal vecindario. Pero esa noche, algo era diferente. Mientras caminaba, noté una figura parada al final de la calle, apoyada en una farola. Al principio, no pensé mucho en eso. Solo una persona al azar esperando a alguien. Pensé. Pero a medida que me acercaba, la figura no se movía. Era un hombre mayor. Tal vez de unos 60 años. Con cabello gris y un rostro curtido. Su ropa estaba andrajoso y había algo inquietante en la forma en que me miraba. Su mirada era intensa y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cuando estaba a solo unos metros de distancia, el hombre de repente se paró frente a mí, bloqueando mi camino. Me detuve en seco, con las alarmas sonando en mi cabeza. ¿Puedo ayudarte?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. El hombre sonrió. Una sonrisa retorcida y amarga que me dio escalofríos. No sabes quién soy, ¿verdad?, dijo. Con voz ronca. Negué con la cabeza, sintiendo que se me erizaban los pelos de la nuca. No. ¿Debería? Se rió. Pero no había humor en eso. Soy alguien que amaba a tu madre, dijo. Alguien a quien ella también amaba. Mi corazón dio un vuelco. ¿De qué demonios estaba hablando? Mi madre. La misma mujer que había sido tan fría y distante toda mi vida. ¿Tenía un amante? Este hombre estaba claramente trastornado. No sé de qué estás hablando, dije, dando un paso atrás. Pero él avanzó, cerrando la distancia entre nosotros. Sus ojos estaban desorbitados y podía sentir el peligro que irradiaba de él. Deberías haberte mantenido al margen. Siseó. Tu madre no se merecía lo que le pasó. Pero tú, te aseguraste de que sufriera. Me quedé paralizado en mi lugar, tratando de encontrarle sentido a sus palabras. ¿De qué estaba hablando? Mi madre había sido condenada por delitos graves. Delitos que había cometido voluntariamente. Simplemente había expuesto la verdad. Mira. No sé quién eres. Pero necesitas retroceder, dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Pero el hombre no retrocedió. En cambio, su expresión se transformó en algo aún más oscuro. Lo arruinaste todo, dijo, alzando la voz. ¿Crees que eres un héroe por lo que hiciste? No eres más que un cobarde. Antes de que pudiera reaccionar, sacó algo de su bolsillo, un pequeño bote negro. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que era, spray de pimienta. Apenas tuve tiempo de girar la cabeza antes de que me lo rociara directamente a los ojos.
El dolor fue inmediato y cegador. Sentí como si mi cara estuviera en llamas. Mi visión se oscureció y me tambaleé hacia atrás. Instintivamente levantando las manos para cubrirme los ojos. Traté de gritar. Pero la sensación de ardor en mi garganta cortó cualquier sonido. No podía ver. No podía respirar. No podía pensar. El mundo que me rodeaba se había convertido en un borrón de agonía. Caí de rodillas. Jadeando por aire. Pero el hombre no había terminado. En medio de mi sufrimiento. Sentí una patada aguda y brutal en el costado. El dolor me atravesó las costillas y me desplomé en la acera. Apenas capaz de comprender lo que estaba sucediendo. Los golpes siguieron llegando. Fuertes y rápidos. Sentí que mi brazo se rompía con la fuerza de una de sus patadas y finalmente un grito salió de mi garganta. No solo estaba tratando de lastimarme. Estaba tratando de romperme. Estaba indefenso. Retorciéndome en el suelo. Ciego y lisiado. Cada vez que intentaba alejarme arrastrándome. Él me daba otro golpe. Cada uno más cruel que el anterior. Sentía como si mis costillas se estuvieran hundiendo y mi brazo colgaba flácido a mi lado. Pensé que iba a morir allí mismo. En medio de la calle. Justo cuando pensaba que no podía soportarlo más. Escuché voces gritando. Alguien corría hacia nosotros. El hombre se detuvo. Respirando con dificultad. Y lo escuché murmurar algo en voz baja antes de darse la vuelta y correr. Un segundo después. Sentí manos sobre mí. Extraños preguntándome si estaba bien. Pidiendo ayuda. No pude responder. Todo lo que pude hacer fue quedarme allí tirado. Jadeando por aire. Rezando para que el dolor se detuviera. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el hospital. Mi visión estaba borrosa y todo mi cuerpo se sentía como si hubiera sido atropellado por un camión. Tenía el brazo enyesado y cada respiración enviaba dolores agudos a través de mis costillas. Me tomó unos segundos reconstruir lo que había sucedido. Pero cuando lo hice, una ola de miedo e ira me invadió. Una enfermera estaba junto a mi cama, ajustando un goteo intravenoso. Cuando notó que estaba despierto, me dedicó una suave sonrisa. «Tienes suerte de estar vivo», dijo. «Recibiste una buena paliza». Quería preguntar por el hombre que me había atacado. Pero tenía la garganta seca y las palabras no salían. La enfermera debió haber sentido mi ansiedad. Porque rápidamente me tranquilizó. «El hombre que te atacó ha sido arrestado», dijo. Algunos transeúntes llamaron a la policía y lograron detenerlo antes de que las cosas empeoraran. Cerré los ojos. Sintiendo un alivio inmenso. Pero todavía había mucho que no entendía. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué me había atacado? ¿Y qué quiso decir cuando dijo que era el amante de mi madre? Durante los siguientes días, me recuperé lentamente en el hospital. Los médicos dijeron que tenía un brazo roto y 2 costillas fracturadas. Pero podría haber sido peor. Tuve suerte de que la gente hubiera intervenido cuando lo hizo. Pero incluso cuando mi cuerpo sanaba, mi mente estaba en confusión. Seguía repitiendo las palabras del hombre en mi cabeza, su afirmación de que había amado a mi madre. Que de alguna manera yo había arruinado su vida. No tenía ningún sentido. Ryan y Laura vinieron a visitarme algunas veces y les conté todo. Ryan, siempre el detective, comenzó a investigar los antecedentes del hombre. Mientras que Laura trató de evitar que entrara en una espiral de paranoia. Pero no podía quitarme de encima la sensación de que había más en esta historia. Algo que me faltaba. No le tomó mucho tiempo a Ryan desenterrar algo de información sobre el hombre que me había atacado. Su nombre era Harold Michei. Un trabajador de la construcción jubilado sin antecedentes penales. En la superficie. Parecía un tipo normal. Pero cuando Ryan investigó más a fondo, encontró una conexión con mi madre. Harold y mi madre se habían conocido hace años. Mucho antes de que yo naciera. Se habían conocido mientras mi madre todavía trabajaba como enfermera y, según algunos viejos conocidos, habían tenido una relación romántica durante un breve periodo. Pero por alguna razón,
Su relación había terminado abruptamente y Harold había desaparecido de su vida. Cuanto más investigábamos, más cosas inquietantes descubríamos. Harold aparentemente había estado obsesionado con mi madre durante años. Incluso después de que terminó su relación. La había vigilado a distancia. Convencido de que estaban destinados a estar juntos. Y cuando expuse los crímenes de mis padres y los llevé ante la justicia, de alguna manera había distorsionado la narrativa en su mente. Culpándome por la caída de mi madre. En sus ojos. Le había quitado a la mujer que amaba y le había arruinado la vida. Y quería venganza. Fue inquietante darme cuenta de que este hombre me había estado observando. Planeando este ataque. Y el hecho de que mi madre nunca me lo hubiera mencionado solo empeoraba las cosas. ¿Sabía ella que él todavía estaba obsesionado con ella? ¿O se había olvidado por completo de él? Nunca lo sabría. Unas semanas más tarde. Estaba lo suficientemente bien como para salir del hospital. Pero la pesadilla no había terminado. Harold había sido acusado de agresión con agravantes e intento de asesinato. Y se fijó un juicio para determinar su destino. Todavía me estaba recuperando. Tanto física como emocionalmente. Pero sabía que tenía que estar allí. No se trataba solo de mí. Se trataba de confrontar a los demonios de mi pasado. Las personas que me habían lastimado y las relaciones retorcidas que habían moldeado mi vida. El día del juicio fue tenso. Harold se sentó en la silla del acusado. Luciendo mayor y más frágil de lo que recordaba. Pero todavía había una frialdad en sus ojos. Una ira a fuego lento que no había desaparecido. Su abogado trató de argumentar que Harold había estado mentalmente inestable en el momento del ataque. Que había sido impulsado por delirios y una obsesión que nubló su juicio. Pero la evidencia era clara. Me había atacado con la intención de matar y no había excusa para eso. Cuando fue mi turno de testificar, le conté a la corte todo sobre el ataque, sobre el spray de pimienta. Los huesos rotos y las palabras que me había dicho. Fue doloroso revivirlo. Pero sabía que era necesario. No iba a dejar que se fuera sin enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. La fiscalía presentó su caso. Mostrando a la corte el alcance de mis lesiones y la naturaleza premeditada del ataque. La obsesión de Harold con mi madre. Su creencia de larga data de que de alguna manera la había destruido. Quedó al descubierto para que todos la vieran. Estaba claro que este no era un acto de violencia al azar. Fue la culminación de años de odio y delirio latentes. Al final, el jurado no tardó mucho en llegar a un veredicto. Harold fue declarado culpable de intento de asesinato y condenado a 20 años de prisión. Debería haber sentido alivio. Pero todo lo que sentí fue un extraño vacío. Se había hecho justicia. Pero las cicatrices, tanto físicas como emocionales, tardarían mucho en sanar. Así que aquí estoy ahora. Tratando de reconstruir mi vida una vez más. Se siente como si cada vez que pienso que finalmente he superado mi pasado problemático, algo nuevo aparece para arrastrarme de regreso a la oscuridad. Pero estoy tratando de mantenerme fuerte. He pasado por cosas peores y sé que también superaré esto. Si hay algo que he aprendido de todo esto es que el pasado tiene una forma de volver a tu vida cuando menos lo esperas. A veces. Las personas que más te lastiman no son las que ves venir. Son los que acechan en las sombras. Esperando el momento adecuado para atacar. Gracias por escuchar. Ready. No sé qué me depara el futuro. Pero estoy listo para enfrentarlo. Pase lo que pase. No voy a dejar que me rompa.